Buenas noches, familia. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Jueces. Acompáñame a Jueces, capítulo 13. Vamos a estar revisando esa porción. Y quisiera que empecemos con una oración para pedirle al Señor que Él sea el que nos hable. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar nuevamente delante de ti, estudiando tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que seas tú quien nos enseñe. Abre nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones para que sean tierra fértil, Señor, para tu palabra y podamos recibir lo que quieres hablarnos, Señor. Nos ponemos delante de ti. Te pedimos que tomes este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, la semana pasada estuvimos estudiando esta parte donde este hombre Jefté es el libertador del pueblo de Israel. Después del arrepentimiento sincero que tiene este pueblo, Dios se aflige de la aflicción que tenía su pueblo a causa de los amonitas que estaban sobre ellos. Y viene este hombre Jefté, los libra. Veíamos características muy interesantes en él. Un hombre valeroso, a pesar de un pasado oscuro, porque era hijo de una mujer ramera, puede servir a Dios y lo hace. Vemos cómo busca su victoria en Dios, cómo era un hombre que ora, y bueno, todas estas características interesantes. Al final vemos decisiones incorrectas que toma, que afectan a su familia, y bueno, vemos cómo este hombre muere, como cada uno de estos jueces, que no puede permanecer librando a Israel constantemente. Y aparecen otros jueces que duran igual un poco tiempo, y algunos que duraron 8 años, algunos que duraron 7 años, algunos que duraron 10 años. Y bueno, todos estos jueces vemos algunas características en ellos. Uno de ellos no sigue lo que está escrito en la ley y casa a sus hijas con hombres de afuera y también a sus hijos. Otro que tenía 40 hijos, 30 nietos y los hace cabalgar sobre asnos, ¿no? Y veíamos cómo ocupaban este privilegio que tenían de gobernar sobre un pueblo para su propio beneficio. Y esto lleva al pueblo al pecado nuevamente y se vuelve a cumplir este ciclo que se ha cumplido una y otra vez en lo que vamos del libro. El versículo 1 del capítulo 13 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Una vez más, los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pasan los años y no se mantienen firmes en su convicción de abandonar los ídolos, sino que regresan otra vez a hacer lo malo y Dios los entrega nuevamente a sus enemigos. Y dice aquí que por 40 años. Pero en este tiempo, versículo 2 nos dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Entonces nos empieza a hablar acerca de un hombre que se llama Manoa. Nos dice que es un hombre de Sora, de la tribu de Dan. Y este hombre está casado, pero su mujer es estéril y no puede tener hijos. Esta historia parece muy repetida entre varias historias que tenemos en la Biblia. Tenemos el caso de Sara, una mujer de 90 años que tuvo un hijo. Después de haber sido estéril, Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo y que por medio de ese hijo serían benditas las familias de la tierra. Tenemos también la historia más adelante de Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril. De ella nacen Jacob y Esaú. Y la esposa de Jacob, Raquel, ella también era estéril. Más adelante en el libro de Samuel también nos habla de esta mujer Ana, que también era estéril. Y son historias repetidas porque algo interesante es que Dios siempre viene a hacer una obra en nosotros
que nadie más puede hacer. Y en este caso, esta mujer, siendo estéril, Dios se aparece a esta mujer. Y Dios se aparece en una manera muy interesante. Dice versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y eso ya lo decía el versículo 2. Nos decía que esta mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Pero interesante que este ángel llega y le dice eso. Y pareciera como que este ángel le está echando en cara lo que es esta mujer y su miseria. Pero realmente lo que podemos ver aquí es que Dios conoce nuestra condición. Dios conoce las circunstancias por las que pasamos. A Él no le son extrañas. Él está enterado de lo que vivimos y le importa. Y entonces, después de decirle y recordarle cuál es su condición, le da una buena noticia. Y la buena noticia es que ella concebiría y daría a luz un hijo. Qué increíble noticia para esta mujer. Pero le sigue dando instrucciones y le dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces le dice dos cosas importantes. Le dice la manera en que ella debe cuidarse, pero también le dice la razón por la que va a hacer esto. Y la razón es porque este hijo que concebirá, dice, será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y le dice el propósito de este hijo. ¿Por qué Dios está mandando este hijo? Porque tiene un propósito especial con él. Lo va a usar, va a ser un instrumento en sus manos. Y qué interesante, porque definitivamente los hijos que Dios nos los da y nos lo pone en nuestras manos para que nosotros los criemos, pero Él quiere usarlos como un instrumento en sus manos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para nosotros que ya nacimos de nuestros padres, pero también para los hijos que nos nacen. Dios tiene un propósito para cada uno. Y entonces le dice algo muy importante a la mujer: tú tienes que cuidarte. ¿Cómo? No bebiendo vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Y le dice que este niño que concebirá no se tendrá que pasar navaja sobre su cabeza, porque será nazareo a Dios desde su nacimiento. Ahora, ¿qué es esto de nazareo a Dios? Nazareo significa apartado o separado. Y entonces lo que le está diciendo es: este hijo que te van a nacer va a ser separado o apartado para Dios. Me recuerda mucho lo que dice la palabra acerca de nosotros, que somos santos. Y la palabra santo significa apartado para Dios, con un propósito. Y parece que esto es lo que está sucediendo en este texto. Dios quiere hacer de este niño que nacerá un juez diferente, un juez santo que va a ser usado por Él. Pero acompáñame a Números, capítulo 6. En Números 6, Dios le da instrucciones a Moisés acerca de este voto de nazareato. Dice ahí en Número 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre,
ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, estas instrucciones ya las conocía esta mujer. Y es muy interesante que lo mismo que hace un nazareo al hacer este voto de nazareato es lo que le está diciendo el ángel de Jehová a esta mujer. En el versículo 4 le dice: no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Y por qué le dice lo mismo si ella no va a hacer este voto de nazareato, sino va a ser el hijo? Y bueno, vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero algo que dice este voto es que no pasará navaja sobre su cabeza. Y esto principalmente es una señal externa de que una persona está en voto de nazareato. Una persona en ese momento que trajera el cabello largo iba a ser muy evidente que tiene un voto. Entonces, dice en el versículo 5, ¿cuál era el propósito de que este hombre, este niño que nacería, fuera nazareo a Dios? El propósito es que él iba a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Se iba a levantar como un libertador, pero necesitaba ser un hombre santo. Y Dios quiere instrumentos santos para su obra. Dios quiere usarnos así. Versículo 6 continúa diciendo: y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Entonces viene esta mujer y le cuenta todo esto a su esposo. Importante, ¿no? Importante que una esposa le cuente todo a su esposo y viceversa. Importante que un esposo le cuente todo a su esposa, ¿no? La Biblia dice que son una sola carne. Entonces, qué importante es que haya esa confianza. Esta mujer no esconde esto, sino viene y se lo cuenta a su esposo. Y es algo sorprendente para ella. De hecho, menciona que este varón de Dios tenía un aspecto como de ángel de Dios y que era en gran manera temible. Pero dice: ¿qué crees? Se me olvidó preguntarle cosas, ¿no? Quizá la mujer se quedó pasmada y dice: pues ni siquiera le pregunté quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. O sea, fue una conversación muy rápida, pero sí escuché esto. Me dijo que concebiré y daré a luz un hijo. Eso sí me dijo, y eso se me quedó muy claro. Y aparte las instrucciones, si te das cuenta, tanto lo que le pidió a ella, cómo debía hacer su cuidado, como también qué haría este niño, qué sería este niño. Sería un niño nazareo a Dios desde su nacimiento hasta su muerte, dice versículo 7. Y me encanta la respuesta de Manoa. Entonces oró Manoa a Jehová. ¿Y qué podemos ver en este hombre? Un hombre que teme a Dios. Te recuerdo, el versículo 1 decía que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, este hombre Manoa lo que hace es se acerca a Jehová y ora. Y entonces hace una oración muy interesante, porque le dice: Señor mío. Y de entrada podemos ver que este hombre tiene a Jehová, a Dios, como su Señor. Le dice: Señor mío. Y le dice: yo te ruego. No le exige, sino le hace un ruego. Y le dice que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Dice: y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y algo interesante es que este hombre
ora, reconoce que Dios es su Dios, pero también reconoce algo muy importante. Señor, soy incapaz. De entrada podemos ver que este hombre cree en la palabra de este varón. No lo había visto, no sabía ni siquiera cuál era su nombre, pero él cree lo que dice. Este hombre Manoah es un hombre de fe. Y podemos verlo porque lo dice al final del versículo 8. Dice, ¿qué hayamos de hacer con el niño que ha de nacer? Eso quiere decir que ya creyó esta promesa. Pero algo muy interesante es que le dice que vuelva a venir este varón y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Este hombre reconoce su incapacidad para poder ser padre. Y es que realmente todos debemos reconocer esa incapacidad que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios, dice su palabra, que su poder se perfecciona en la debilidad. Este hombre lo que hace es decir, que nos enseñe, que venga y que nos enseñe. Él se declara incapaz, pero pide un maestro. Y qué importante, nosotros como hijos de Dios podemos tener esa confianza como Manoah de acercarnos y decirle, Señor, enséñame. Muchas veces llevamos a cabo nuestra paternidad a nuestra cuesta. O a lo mejor estamos pidiendo consejos del doctor, de la mamá, de los amigos, de las revistas, de los programas de expertos en paternidad y todo esto. Pero creo que como creyentes debemos seguir este ejemplo. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe. Su palabra es suficiente. De hecho, su palabra dice que es útil para enseñar, ¿no? Y debemos confiar, no solo para enseñar, dice, sino para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es importante confiar en la palabra de Dios. Y entonces podemos venir delante de Dios y como este hombre decirle, enséñame cómo debo ser padre. Él pregunta, enséñame, lo que pide él es que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cuál es mi papel como padre? ¿Qué yo voy a hacer con este niño que, como tú ya nos dijiste, va a ser un niño que va a ser apartado para ti? Versículo 9. Dios oyó la voz de Manoah. Qué increíble. Dice, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces, Dios oye la voz de Manoah. Y qué importante es que cuando nosotros levantamos una oración a Dios, Él nos oiga. Y podemos tener esa confianza. Dios nos oye. A Dios le place que vengamos delante de Él con nuestra debilidad, con un corazón contrito y humillado, dice su palabra, que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Por lo tanto, como Manoah podemos venirle y presentarle nuestra incapacidad y Él nos oye. En 1 de Juan también Juan nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que recibiremos las peticiones que le hayamos hecho. Qué importante es poder venir y pedirle conforme a su voluntad. Y sabes, definitivamente es su voluntad que le pidamos en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Dios oye la oración de Manoah y entonces vuelve a venir el ángel de Dios a la mujer. Nos dice que no están juntos y la mujer prontamente se apresura, corre a avisarle a su marido.
que nuevamente el varón está ahí. Y Manoah, aprisa, va con su mujer y vienen al varón. Y entonces Manoah le pregunta, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Me encanta cuando ves en la Biblia esta pequeña frase que dice yo soy. Porque así se mostró Dios al pueblo de Israel. Él le dijo a Moisés, así les vas a decir al pueblo, yo soy, me envió a ustedes. ¿No? Y esta misma frase la ocupa Jesús en el Evangelio de Juan en diferentes ocasiones cuando dice, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Diferentes ocasiones esta palabra yo soy. Y se me hace bastante familiar. Y este hombre se revela y dice, sí, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, vemos fe. Él ya cree en estas palabras y que van a tener un cumplimiento. Y entonces le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Hace dos preguntas. Número 1, la manera de vivir del niño. Ya escuché que él tiene un propósito. Él va a ser santo para Dios porque él va a empezar a librar de Israel de los filisteos. Pero ¿cómo debe vivir el niño? Qué importante es esta pregunta. Podemos preguntarle hoy a Dios, ¿cómo debe vivir mi hijo? Te decía hace un rato, nosotros tenemos un propósito. Nuestros hijos tienen un propósito. Pero ¿cómo deben vivir? ¿Lo hemos preguntado a Dios? ¿No? Además dice, ¿qué debemos hacer con él? Porque nosotros como padres somos un instrumento en manos de Dios para la crianza de nuestros hijos. Nosotros participamos en lo que ellos van a hacer en el futuro, en cómo ellos van a vivir su vida. Y la respuesta del ángel es muy sencilla. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Y creo que aquí podemos resumir esta respuesta para nosotros en una sola cosa: obediencia. Cuando nosotros venimos a Dios y le preguntamos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ser parte de esta obra que tú estás haciendo en nuestros hijos? Él nos va a responder lo mismo: obediencia. Te decía hace un rato, estas instrucciones que le da el ángel de Jehová a la mujer son instrucciones que llevaba un nazareo. El abstenerse de vino y sidra y de comer cosas inmundas. Porque lo que le está diciendo este ángel a la mujer es, tú te tienes que santificar también. Muchas veces estamos preocupados por la vida de nuestros hijos, por cómo están viviendo, por qué es lo que va a hacer de ellos en su vida. Sin embargo, solamente nos importan ellos. Pero no nos importa la forma en que vivimos. Y lo primero que Dios dice, ¿cómo participamos en esto? Esta labor que tenemos como padres, número 1 es ser obedientes a Dios. Santificándonos nosotros primero. ¿Cómo podríamos guiar a nuestros hijos si no somos santos nosotros primero? Qué importante es esto. Y entonces le repite las instrucciones y versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces Manoah ve a este hombre a este ángel de Jehová como un varón, como simplemente un hombre. Entonces, lo que hace Manoah, y vemos otra buena cualidad en este hombre Manoah, es que este es un hombre hospitalario. Alguien que quiere bendecir, que quiere dar. Y lo que le dice es, detente un poco y te voy a preparar un cabrito. Ahora,
pues no iba a ser tampoco, porque preparar un cabrito no iba a ser nada rápido. Sin embargo, lo que le responde el ángel es, aunque me detengas, aunque me fuerces a quedarme, dice, no comeré tu pan. Pero le indica algo. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y algo que podemos ver de este ángel de Dios es que redirige la adoración a Dios. Le dice, tú lo que necesitas es agradecerle a Dios. Y me encanta porque la Biblia habla de Jesús como alguien que da la gloria al Padre. Y dice Jesús en sus evangelios, en los evangelios podemos ver a Jesús diciendo, yo no busco mi propia gloria, sino la honra del Padre. Y vemos constantemente que Jesús le da la honra al Padre. Y vemos esta cualidad en este ángel. Le dice, si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. No le dice obligadamente, sino le dice, si quieres, voluntariamente. Y entonces, versículo 17 dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Es bastante insistente Manoah en que le quiere dar honra, no solamente preparándole un cabrito, sino cuando el niño nazca, dice, dinos tu nombre para que te honremos. Probablemente Manoah dice, pues le ponemos el nombre del ángel, para que de esa manera pues sepan nuestra historia, lo que sucedió. Pero dice, y el ángel, versículo 18, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Le dice el ángel, no puedes entenderlo. Mi nombre es demasiado admirable, es sorprendente, no lo vas a poder entender. Pero se va a revelar a Manoah de otra manera. Versículo 19, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Entonces Manoah voluntariamente sigue las instrucciones de este ángel y dice que ofrece este cabrito, pero además de este cabrito, una ofrenda. Y los ofrece como holocausto a Dios sobre una peña, y los ofrece, dice, a Jehová. Pero el ángel, este ángel de Jehová, se revela y revela quién es a través de un milagro que hace delante de ellos. Versículo 20 dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer. Y ahí se muestra quién es. Te decía, Manoah veía a este ángel como un varón, no le vio algo diferente a un varón, pero de pronto ve a este varón en medio de la llama del fuego, subiendo, ascendiendo al cielo. Y lo que hace Manoah y su mujer, se postran a tierra, entendiendo una cosa. Dice el versículo 22, a Dios hemos visto. Y qué importante es que podamos reconocer la revelación de Dios. Esta aparición de este ángel, vemos que no es cualquier ángel. Constantemente vemos que dice el texto, el ángel de Jehová. Y cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesucristo. Es lo que conocemos como una cristofanía. Y Manoah nos termina diciendo, sí era Dios mismo manifestado aquí en persona. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu. Dice, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo que vemos aquí es que era Jesús mismo
Dios mismo en forma humana delante de ellos. Qué increíble momento. ¿Te imaginas lo que sería esto? Un día nosotros mismos veremos al Señor cara a cara. Estaremos frente al Dios creador del universo, viéndolo corporalmente. Manoa y su mujer lo vieron y lo que hacen es, se postran. Hoy nosotros podemos recibir la revelación de Dios en su palabra. Tenemos la revelación de Dios. Jesús se mostró al mundo. Él es el Dios del universo y lo que nosotros tenemos que hacer es honrarlo, postrarnos y reconocerlo como Dios. Dice versículo 22, la respuesta de Manoa hacia esta revelación de Dios. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y de pronto Manoa está conflictuado y dice, ¿cómo? No era un simple varón, era el ángel de Jehová. Es Dios mismo. Se nos reveló. No somos dignos de eso. Él ya había manifestado su incapacidad como padre. Y aquí lo que está diciendo es, soy pecador. No puedo estar delante de Dios. Sin embargo, la mujer, que vemos que es una buena mujer, dice la palabra de Dios que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y realmente vemos que esta es una buena mujer, porque esta mujer enfoca a Manoa en que Dios tiene un propósito y un plan, que no van a morir. Qué importante es tener una esposa que nos anime. Esposa, anima a tu esposo. Cuando está desanimado, recuérdale la fidelidad de Dios. Qué importante es esto. Dice en Eclesiastés que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. Y qué importante, aquí vemos a la mujer respondiendo así. Dice, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Dice, Dios tiene un propósito, no nos va a matar. Voltea a ver su fidelidad, voltea a ver a Dios. Si Él lo quisiera, ya lo hubiera hecho. Sin embargo, Él es misericordioso y bueno y ha mostrado su bondad para esta familia, para este matrimonio. Versículo 24, y aquí vemos la fidelidad de Dios. Y la mujer dio a luz un hijo, una mujer estéril. De pronto da a luz un hijo y le pone por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Qué significa Sansón? Significa luz del sol. Es lo que significa Sansón. Y se oye así como que, ¡oh, qué increíble nombre! ¿No? Y es que lo que sucede en la vida de este matrimonio es que en sus días tan difíciles que pasaban quizá por no tener la bendición de tener un hijo, en este día nublado, Dios hace salir del sol. Dios hace salir el sol mandándoles este hijo. Y le ponen así, Sansón, agradecidos porque su vida ahora es iluminada. Es diferente, su vida cambia completamente. Ahora tienen un hijo, pero un hijo que tiene un gran propósito para Dios. Dios lo va a usar. Tienen una gran responsabilidad, porque este hijo tiene que ser santo para que pueda ser un instrumento santo para la obra de Dios en su pueblo. Dice que el niño crece y Jehová lo bendice. Dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Cuál es la bendición más grande de Jehová? Su Espíritu Santo. Definitivamente. Esa es la bendición más grande de Dios, el que tengamos su Espíritu. Y es lo que sucede en Sansón. Se comienza a manifestar el Espíritu de Dios en él. Pero dice en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Esto quiere decir que en su misma región. No había salido de su región, de Dan. De hecho, en el versículo 2 nos dice que Manoa era de Sora, en la tribu de Dan. Y algo que podemos ver aquí es que Dios, cuando empieza a manifestar su obra en nosotros, los primeros que lo van a ver son los cercanos, nuestra familia, ¿no?
A veces pensamos que nuestra obra se va a empezar a ver afuera, cuando empezamos a servir a Dios, cuando empezamos a compartir, cuando empezamos a hacer muchas cosas muy vistosas, pero no. Los primeros que ven la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas siempre va a ser nuestra familia. Vamos a revisar capítulo 14. Versículo 1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo tu pueblo, para que vayas tú a tomar de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sansón ya creció, ya no es un niño. Yo pienso que alrededor de 20 años podría tener este hombre, porque empieza a servir al Señor y empieza a juzgar a Israel. Y al final nos dice que Sansón es juez sobre Israel durante 20 años. Y nos decía al inicio que el pueblo de Israel era 40 años, había sido afligido o entregado en mano de los filisteos. Entonces probablemente es un joven de 20 años. Y lo primero que nos dice es que desciende a Timnat. Y aunque está hablando geográficamente de que desciende a Timnat, porque es al sur de donde él estaba, entre Sora y Estaol, desciende al sur. Sin embargo, esta palabra descendió se repite en otras ocasiones. Y es que aquí empieza el descenso de Sansón. Te he de confesar que cuando escuché por primera vez toda la historia completa de Sansón leída así en la Biblia, me impactó, me sorprendió, porque yo crecí con un Sansón que era héroe. Era un hombre fuerte que liberó a su pueblo, ¿no? Muchos de estos libros que venden en librerías así de historias bíblicas o películas incluso, no nos muestran realmente la vida de este hombre Sansón, porque lo vamos a estar viendo esta semana y la siguiente, como no era un hombre que estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Leímos, Dios lo apartó desde su nacimiento para él, pero de pronto este hombre empieza a vivir en descenso y termina una vida miserable. ¿Por qué? Porque no confió en el Señor. Lo primero que nos dice es que desciende a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Lo primero que hace es ver. Ahora, ¿qué hay de malo en ver una mujer? Bueno, Sansón es hija de los filisteos. Y de hecho, lo que hace Sansón, te recuerdo que los filisteos es este pueblo de Canaán que aún está en la tierra, que no han expulsado. Y entonces Sansón la ve y dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Y les dice, yo les ruego que me toméis a esta mujer para mí. Lo que les está diciendo es, vayan y pidan la mano de esta chica. Y aquí viene el consejo de los padres. Me encanta porque es un consejo bíblico. Dios les había dicho a su pueblo que ellos tenían que dar a sus hijos a hijas del mismo pueblo y a sus hijas a hijos del mismo pueblo, que no se casaran con extraños, porque lo que iba a suceder es que los iban a desviar de Dios a adorar ídolos. Y entonces le dice su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes mujer de los filisteos incircuncisos. Le recuerda, es gente que no teme a Dios. Es gente que no tiene una relación con Dios. Qué importante es darle ese consejo a nuestros hijos,
¿no? La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Pero qué importante es que nosotros como padres sepamos dar este consejo bíblico a nuestros hijos. La respuesta de Sansón es muy caprichosa. Él dice, tómame esta mujer porque ella me agrada. Y solamente hay en Sansón deseo, el deseo de los ojos. Como dice en 1 de Juan 2:16, ¿no? Dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y estamos en medio de un tiempo donde vivimos el deseo de los ojos a mil. Los chicos escogen a las chicas por esto mismo, porque les agradan, ¿no? Mucho por lo que vemos es lo que el mundo está influenciando en nuestras vidas, más por lo que la palabra de Dios dice. Qué importante es estar enfocados en la palabra de Dios. Este hombre Sansón no escucha, sino está encaprichado y dice, yo quiero que me la tomes por mujer, porque ella me agrada. Interesante en Proverbios 1. Esto lo dice el Señor a los hijos. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los padres, Dios nos ha puesto en una familia como instrumentos santificados a Él para instruir y para dirigir. Es lo que dice el proverbio. El proverbio dice, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Sansón, oye lo que te están diciendo tus padres, no lo desprecies. Pero Sansón lo que hace es desechar el consejo. Y dice versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y dices, ¿cómo esto venía de Jehová? Entonces, ¿Jehová está llevando al deseo de los ojos a Sansón? No. Dios está usando la debilidad de Sansón para llevar a cabo su propósito. Recuerda lo que dice Santiago 1, versículo 13. Dice que cuando uno es tentado, no crea que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿no? Dice, sino aquel que es tentado es porque en su corazón hay maldad. Su propia concupiscencia lo seduce. Y esto es lo que está pasando con Sansón. Su propia concupiscencia lo seduce. Y entonces está mirando a una mujer extranjera con la que no debería estarse relacionando. Pero Dios va a usar todo esto con su propósito. Nos dice por qué. Porque buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, algo muy interesante aquí es que sale Sansón, pero dice, desciende Sansón, pero dice, con su padre y con su madre a Timnat. Ya lo que podemos saber aquí es que los padres de Sansón ceden ante el capricho de un joven rebelde. Qué importante es que como padres sigamos permaneciendo en el Señor, firmes a lo que dice su palabra. Estos padres ceden al capricho de Sansón y entonces van con él. Pero nos pone entre paréntesis
algo interesante. Dice que cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien pedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Parece que su padre y su madre no están ahí. Lo que sucede aquí es que Sansón se aparta, y lo vamos a ver más adelante, cómo se aparta del camino. No es que fueran por el camino y el león sale al camino, sino es que Sansón se aparta del camino. Pero algo interesante es que dice, cuando llegaron a las viñas de Timnat. Y al decir que están en las viñas, quiere decir que hay uvas. ¿Te acuerdas lo que leímos en Números hace un ratito? Decía que no tomaran del fruto de la vid, ni siquiera uvas frescas. ¿Por qué? Porque era un hombre apartado para Dios. Yo no sé si Sansón estaba comiendo o no uvas frescas. Sin embargo, andaba muy cerca de la tentación. Y debemos alejarnos de esos lugares donde somos tentados. Estaba en las viñas y ahí le sale un león joven rugiendo, ¿no? Y recuerdas este versículo que dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros nos ponemos en lugares peligrosos, ahí es donde él puede tomar ocasión. Pero el versículo 6 nos dice algo muy interesante. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. El Espíritu Santo es el que nos puede ayudar en esos momentos donde nuestro adversario, el diablo, nos quiere devorar. Es el Espíritu Santo quien viene sobre Sansón. Sansón se está dando cuenta que su fuerza no proviene de su cabello. Yo pensaba eso, que Sansón era fuerte porque tenía cabello. Lo vemos en la historia y al final cuando vemos que le cortan el cabello y pierde su fuerza, dices, claro, la fuerza estaba en su cabello y es la idea que tenemos todos, pero no. La fuerza de Sansón provenía del Espíritu de Jehová. Cuando él venía sobre él cobraba esta fuerza y entonces pudo matar de esta manera al león, lo despedazó. Pero termina diciendo el versículo, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué no lo declara? Quizá porque andaba por los viñedos. Y quizá dice, si les digo a mis papás, seguramente me van a echar el sermón. ¿Qué hacías en el viñedo? Y entonces lo que hace Sansón es empieza a ocultarse. Qué interesante eso. Empieza a tener una vida oculta de sus padres. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Parece que hasta aquí Sansón no la había más que visto. Solamente la había visto, le había gustado y aquí llega y platica con ella y queda seducido. Dice aquí que agradó a Sansón. O sea, si es bonita por fuera, también sus conversaciones son maravillosas. Me gusta esta mujer. Versículo 8. Y volviendo después algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Nuevamente, regresan. Parece que en esta plática que tienen, se comprometen y regresa con sus padres para tomarla por mujer, para que se cierre el compromiso a la boda, ¿no? Y sucede algo muy curioso. Dice el versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Algo quedó en la mente de Sansón. Quizá es decir, quiero ir a ver cómo fue ese momento. ¿Cómo es que pude despedazar a un león? ¿No? Y empieza la curiosidad.
Pero algo interesante que dice, se aparta del camino. Lo que te decía hace un rato, no es que el león los topó por el camino, sino que él andaba en las viñas. Por lo tanto, entonces él se aparta nuevamente y dice que encuentra en el cuerpo del león, en el cadáver de este león, un enjambre de abejas y un panal de miel. En este voto de nazareato, lo que Dios les había dicho al pueblo y al pueblo en general, les decía, no toques un cadáver, porque vas a ser inmundo hasta la noche. ¿Recuerdas cuando estudiábamos las leyes en Levítico, en Números? Hablaba de inmundicia al tocar un cadáver. Ve este panal de miel, Sansón, y lo que hace es, lo toma en sus manos. Dice un proverbio que para el corazón saciado desprecia el panal de miel. Alguien que está satisfecho lo va a despreciar. Pero dice que al hambriento aún lo amargo le es dulce. ¿Te imaginas tomar un panal de miel de un cadáver? No creo que solo hubiera abejas ahí, quizá también había moscas. Era bastante desagradable, la escena es desagradable. Sin embargo, este hombre toma el panal de miel y lo empieza a comer. Y cuando llega con sus padres, les comparte, pero no les dice de dónde sacó ese panal. No les dice que había tocado un cadáver. No les dice, los hace partícipes de su pecado, ellos sin saberlo. Lo que vemos aquí es que Sansón, al ocultarse de sus padres, empieza a tener una doble vida. Empieza a vivir en oculto. No te ocultes. Ven a la luz. No te ocultes, estás viviendo una vida doble. Ven a la luz, arrepiéntete, porque no acaba bien una vida así. Él empieza a ocultarse de sus padres. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque allí porque así solían hacer los jóvenes. ¿Sabes qué veo en este versículo? Que Sansón ya se conformó. Dice, ¿por qué hace banquete? Dice, porque así solían hacer los jóvenes. Otra traducción dice que así hacían la gente importante, la gente de renombre. Lo que hace Sansón es que él ya está buscando tener un renombre. Hay orgullo ya en su corazón. Y entonces hace un banquete como todos. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 12:2? No te conformes a este siglo, sino transfórmate, renovando tu entendimiento, para que sepas, para que veas y compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero este joven Sansón ya se conformó y ahora hace igual que los jóvenes, un banquete. Y dice, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. De pronto está acomodándose en este mundo Sansón y empieza a tener amigos. Dice que los filisteos ven a Sansón y le ponen amigos, compañeros que estén con él. Esto es muy interesante porque los filisteos sabían que este hombre era israelita. Y como dicen por ahí, ¿no? A tus amigos tenlos cerca y a tus enemigos más cerca, ¿no? Para vigilarlos. Y lo que hacen con Sansón es esto, le ponen compañeros que estén con él. Versículo 12, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Entonces, Sansón empieza a sacar ventaja. Ya está haciendo un banquete como lo hace la gente de renombre, pero además de ello, dice que quiere 30 vestidos de lino
y 30 vestidos de fiesta. Esto eran objetos costosos y Sansón los quiere. Y dice, ya sé la manera de obtenerlos, ¿no? Sacando ventaja. ¿Quién iba a descubrir este enigma? Nadie. Solo él lo sabía. Entonces, ¿quién iba a poder responderlo? Pues nadie. Entonces, empieza a aprovecharse de eso Sansón para obtener algo a cambio. Al séptimo día, versículo 15, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos, y empiezan las amenazas, y entonces fuerzan a esta mujer a decir, más bien a encontrar el secreto de Sansón o la respuesta de este enigma. Y entonces dice, versículo 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Entonces esta mujer empieza con un chantaje, y empieza a llorar, y empieza a decir, me aborreces, y para Sansón no es una mujer importante, tanto que le dice, si no se lo dije a mis padres, ¿cómo te lo voy a decir a ti? Y ella lloró, dice versículo 17, en presencia de él, los 7 días que estuvieron de banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella declaró a los hijos de lo declaró a los hijos de su pueblo. ¿Te imaginas una fiesta así, donde tienes a tu novia o que va a ser tu esposa llorando todo el banquete? No, terrible, una fiesta terrible. Y eso es lo que está ganando Sansón con la vida que escogió llevar. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Claro, ¿a quién iba a preferir esta mujer filistea? A los de su pueblo. Definitivamente. Por eso era importante que Sansón escuchara el consejo y la instrucción de sus padres, pero él no quiso escucharlos. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Como ya vimos, es el momento donde él se llena de esta fuerza. Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. ¿Qué sucede con Sansón? Va, mata a hombres y les da los vestidos a estos que adivinan este enigma. Interesante porque estos vestidos eran vestidos finos, vestiduras finas. Probablemente lo que va Sansón a hacer a Ascalón es que va a buscar a gente de renombre, gente importante que vestía este tipo de vestidos. Mata a 30 hombres y así es como paga. Pero algo más que nos dice es que se enciende en enojo. Es un hombre bastante colérico. Se deja llevar por su enojo. Y no solo eso, deja que su enojo se quede ahí. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No dejes el enojo que se quede ahí durante tiempo. Y tanto es el enojo de Sansón que no quiere ver más a esta mujer que le jugó mal. Y entonces la abandona. Ni siquiera se consuma el matrimonio y se va a la casa de su padre. Qué malo es el enojo en un matrimonio. Qué malo es el enojo. Se para de esta manera. Muy triste eso. No dejes que el enojo te domine. Pide perdón. Arrepiéntete. Dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Esta es la tragedia hasta aquí, en esta primera etapa.
en la vida de Sansón. La siguiente semana vamos a revisar los siguientes 2 capítulos para ver cómo es que continúa la vida de este hombre y cómo concluye. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Dice primera de Juan 2:15, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿no? un poco de alimento, un panal de miel en un cadáver, los deseos de los ojos, una mujer extranjera, la vanagloria de la vida, un vestido lujoso, dice, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabes, al igual que Sansón, Dios nos ha llamado en esta nueva vida que nos ha dado a ser santos para Él. Acompáñame rápidamente a Romanos capítulo 1, versículo 6. Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Roma y le dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Dios nos ha hecho un llamado a nosotros los creyentes a ser santos, a ser apartados para Él, con un propósito. Y si ya hemos experimentado este nuevo nacimiento, el creer en Jesús, tenemos que considerar entonces que hemos recibido una vida nueva. Y Dios nos dice cómo andemos en esta vida nueva. En Colosenses capítulo 3, también el apóstol Pablo escribe, en Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No amemos el mundo, no busquemos las cosas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Más bien dice, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo. Has sido llamado a ser de Él, apartado para Él, llamado a ser de Jesucristo. Entonces pongamos la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y por último, acompáñame a Primera de Pedro capítulo 1. Dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué bendición poder estar esperando la manifestación del Señor Jesús. Así como Manoa y su mujer vieron a Jesucristo, nosotros tenemos que estar esperando a Jesucristo. Y sigue diciendo, como hijos obedientes. Lo contrario de Sansón, ¿verdad? Tenemos que ser hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pidámosle a Dios que nos santifique, que no sigamos lo que el mundo sigue, sino que le amemos a Él. Él es santo y nos pide que seamos santos. Y Él hace esa obra en nosotros por medio de su Espíritu. Él nos fortalece por medio de su Espíritu para que vivamos una vida santa ante sus ojos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, y conocerte. Y darnos cuenta, Señor, que te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos enseñes, que tú nos dirijas, Señor. Que tú, Señor, nos digas, Señor, cómo hemos de guiar nuestra familia, Señor.
cómo debemos de criar a nuestros hijos, Señor. Capacítanos, Señor. Pero, Señor, nos pides que seamos santos para que seamos instrumentos útiles en tus manos, Señor. Y eso es lo que te queremos pedir, Señor. Santifícanos, Señor. Señor, hemos resucitado con tu Hijo Jesucristo y hoy tenemos una nueva vida, Señor. Enséñanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.